Hablado que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho en su eterno presente. En Dios no existe el pasado, ni presente ni futuro. Todo lo hizo en el eterno presente para nuestra bendición. Amén. Dice la palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios bueno en el pasado, en nuestra edad humana o era humana, el Dios del pasado es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que aunque el futuro sea incierto, oscuro y que no está claro para muchos, la Escritura nos muestra que toda bendición, que todo aquello que nosotros necesitamos, ya Dios lo hizo. Somos nosotros que nuestro punto de vista es muy terrenal, no tenemos un punto de vista según la eternidad o la edad eterna donde Dios habita, sino que nosotros tenemos una mente limitada y nuestra mente es influenciada por el pasado, por el presente y el futuro es oscuro. Alguien puede decir, mi pasado fue un pasado negativo, difícil, mi pasado fue un pasado sufrido, lleno de experiencias malas. Entonces la gente, cuando tiene un pasado así, las personas, ellas entonces van al presente y dicen, influenciado por el pasado, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué debo hacer? Y cuando el presente es influenciado por un pasado negativo, en el presente las personas no tienen dirección. Por lo tanto, una vez que llegan a su presente, ellos dirán, ¿y cómo será el futuro? Porque una de las cosas interesantes es que Dios tiene control de todo. Todo lo hizo un Dios eterno y todo lo que Él creó, lo creó para nuestra bendición. Es nuestro punto de vista de ver la vida. Si nuestro punto de vista de ver la vida es ver a un Dios eterno que todo lo hizo en su eterno presente, entonces nosotros podemos caminar influenciados no por el pasado, sino por lo eterno que es Dios. Son nuestras decisiones. Y la semana pasada, para comenzar con lo que tenemos que hablar hoy, hablamos acerca de Venezuela. Venezuela ha tenido un pasado de crisis. Estamos hablando de más de 20 años. Un pasado de crisis. Una hiperinflación. Eso llevó a que muchos de nosotros emigraran, dejaran sus familias, dejaran su país. ¿Por qué? Porque un pasado triste, afligido, de circunstancias y de muchas necesidades. Entonces, cuando van al presente de ellos, ellos dicen, ¿qué voy a hacer? Crisis, pandemia y se añade el terremoto. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Y qué hago? Entonces el presente es un presente difícil. Ahora imagínense el futuro. Oscuro totalmente, no está claro. El futuro es incierto, inseguro el futuro. Mire dónde estamos nosotros. Pero Dios, que vive, reina y permanece para siempre, Él que inspiró la palabra para decir
cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El que inspiró la palabra para decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. El que inspiró la palabra para decir que es útil para enseñar, corregir, para redarguir. El que inspiró la palabra para decir que todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. Todo fue creado por la palabra de Dios. Amén. En otras palabras, en su presente eterno ya Él hizo todo. Entonces viene la gente, va a las iglesias y un ministro se levanta en la iglesia y viene, dice, la gente con su crisis aquí en Venezuela, con una pandemia y con un terremoto. Y viene y le dice el ministro, ¿y ahora qué falta llevar? La gente, hermano, las iglesias tienen que presentar a un Dios que hace todas las cosas. Tiene que presentar a un Dios poderoso, a un Dios que sustenta, que guarda, que cuida, que protege. Dice la palabra que Él es nuestro pastor. Eso es lo que tenemos que hacer, presentar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque la historia bíblica nos enseña de hombres y mujeres también participaron en cómo Dios mostró su poder en distintos tiempos humanos y edades. Y Dios se dio a conocer con su poder que tiene dominio desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Dios tiene dominio absoluto sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador y nuestro Sanador. Amén. Hoy vamos a compartir acerca ¿qué debemos hacer nosotros para tener un punto de vista, visualizar una manera de ver la vida conforme a la edad eterna, en la eternidad? ¿Qué debemos hacer? Pero antes quiero decirle algo a usted. Nosotros podemos leer otra vez el verso de la vez pasada, texto base que nosotros tenemos, Romanos capítulo 8. Amén. Y dice la Escritura, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Señor, bendice tu palabra. Añade gracia a tu palabra. Añade sazón a ella. Añade ciencia, revelación de ella. Inspiración, Señor. Que todos seamos llenos de tu palabra, oh Dios. De tal manera que nosotros mismos decidamos que nuestras vidas sean una habitación donde habite tu palabra. Bendícenos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Cuando usted lee, Él se lo merece. Cuando usted lee el verso 24, 25, 26 y 27, usted va a encontrar al apóstol Pablo preparando el verso 28. Pablo viene diciendo cosas, verso 24, 25, 26, 27, para llegar a algo que todos nosotros debemos conocer bien. El verso 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que han sido
llamados, dice la Escritura. Pero en esos versos de preparación, en esos versos del apóstol Pablo antesala para mostrar la verdad del poder de la eternidad, donde Dios hizo todas las cosas en su presente eterno y todo lo que nosotros necesitamos ya fue hecho. Para Pablo llegar a ese verso 28, hay algo interesante que viene Pablo hablando. Y Pablo habla de dos aspectos generales de la vida. Y viene hablando del primer aspecto, los sufrimientos. Y viene Pablo también haciendo referencia al otro aspecto que son la debilidad. Los sufrimientos y la debilidad es un punto de debilidad en los hombres. Nadie quiere sufrir en la vida, pero a todos nos toca parte de sufrir en un momento dado algo familiar, de salud, económico, circunstancia que no esperábamos, situaciones dadas que nunca pensamos que la íbamos a vivir. Por eso alguien dijo una vez, y muchos venezolanos compatriotas lo han repetido: no sabíamos que éramos ricos, dice. Claro, estamos en un país rico que todo lo tiene. Hace 29 años entrevista a un experto de geopolítica y le preguntan a él, ¿qué va a hacer de Latinoamérica? Y era un señor mayor, 70 y tantos años, experto en la materia. Y él decía, Latinoamérica, Latinoamérica, y lo dijo 3 veces, Latinoamérica. Su procedencia es ser invadidas. Luego habla acerca del continente más viejo, que es el continente europeo. Y él habla que el continente europeo, el continente viejo, se ha consumido todo su poder energético. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica, ellos se reparten los países, las tierras, y se adueñaron de Latinoamérica. Explicó él, y él explicó algo interesante. Voy a hablarles de un mineral, de un poder energético que es el agua. Y dice, en los años que vienen, el agua dulce que necesita Europa para sobrevivir está en 8 países latinoamericanos, entre esos Venezuela. Esa es la lucha que tienen. Y como nosotros somos un país rico, bendecido por Dios, con los minerales, si se puede decir, completos, totales, para vivir muchos años, sustentarnos muchos años. Esa es la lucha de los países, los poderosos, nuestra Latinoamérica. Pero a pesar de que existan países poderosos con sus intenciones, nosotros que creemos en Dios, es nuestro Dios que nos sustenta, es nuestro Dios que abre puertas, es nuestro Dios que nos bendice, es nuestro Dios que nos da el alimento, es nuestro Dios que con su poder sabe librar a los piadosos de sí, dice la palabra. Amén. Es nuestro Dios. Entonces tenemos un punto débil. Los sufrimientos y la debilidad. Es
es donde nosotros somos impotentes cuando sufrimos. Siempre nos preguntamos, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Yo toda la vida he sufrido, dicen algunos. Desde niño vengo sufriendo, dicen otros. No entro en una para entrar en otro sufrimiento. Mi vida ha sido un sufrimiento. Eso nos hace impotentes porque para cambiar eso es un poquito complejo. Es por eso que ante aquello que nos afecta, que no podemos cambiar, mostramos también impotencia y debilidad. ¿Sabe Dios el punto general que contiene estos dos aspectos, los sufrimientos, la debilidad? Dios no pasa por alto estos aspectos de puntos de debilidad de los hombres. Dios no lo pasa por alto. Encontramos a un Dios en la Escritura bueno. En esos versículos 24 al verso 27 encontramos a un Dios bueno. ¿Qué hace Dios? ¿Está sufriendo? Entonces nos da esperanza para sostenernos en medio del sufrimiento. Y que el sufrimiento no avasalle nuestras vidas y destruya nuestras vidas. Entonces Dios nos da la esperanza. Pero tenemos la debilidad dentro de nosotros, nuestras emociones, pensamientos, nuestra mente, esa tristeza que invade el corazón de los hombres, eso es una debilidad. ¿Qué hizo Dios? Hay debilidad, les daré el Espíritu Santo para que los ayude en sus debilidades. Amén. Ya el Espíritu Santo ha trabajado dentro de nosotros en nuestras debilidades. Y viene Dios, está atento. Bueno, ese Espíritu Santo lo va a llevar a una manera de orar que va a ser posible que yo le dé todas las cosas. Por eso la oración llena los aspectos de sufrimiento de los hombres y las debilidades de los hombres. La oración llena esos dos aspectos y Dios nos dio a cada uno de nosotros la herramienta de orar. Y toda persona que genuinamente ora a Dios en medio de estos dos aspectos generales, como lo es lo que estamos hablando, lo que es el sufrimiento y la debilidad donde somos impotentes, Dios nos dio esperanza, Dios nos dio el Espíritu Santo para que trabaje dentro de nosotros y nos dejó el recurso de orar. Amén. ¿Se ha leído el pasaje bíblico de Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Está viendo que a Dios no se le escapa nada? Haga oración. Y la Escritura, en ese verso, en sus distintas traducciones, y armamos las distintas traducciones, la Escritura está diciendo: ¿está alguno entre vosotros mal emocionalmente? Ore. Y toda persona que entiende el recurso de Dios dentro de nosotros, en nuestras emociones, debe orar. Y toda persona honesta que ora a Dios de corazón, conforme a la Escritura, toda persona que ora se recupera, se levanta. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración del justo, dice también allí en Santiago capítulo 5, obrando eficazmente, puede mucho.
Sabe Dios que hay cosas donde somos impotentes que no podemos cambiar. Dios lo sabe, pero Dios dejó el recurso de la oración. Ahora entramos al verso 28 que nosotros leímos. Está conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice? Las dos primeras palabras. Y sabemos. En otras palabras, quienes experimentan en el sufrimiento esperanza, quienes experimentan fortaleza en la debilidad, quienes experimentan una fortaleza interior dentro de ellos en medio de la debilidad, quienes experimentan el poder de la oración. Por eso dice la palabra, y sabemos. Es algo propio, exclusivo, dice el verso 28. Lo primero que vamos a hablar para nosotros poder superar estos dos aspectos generales, los sufrimientos y la debilidad, es visualizar lo eterno. Y nosotros visualizamos lo eterno, es como dice la palabra, amando a Dios. ¿Me escuchó? Amando a Dios. ¿Verdad que usted ha leído? Amarás a Jehová el Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que lo hemos leído? ¿Y qué tiene que ver amar a Dios y ese versículo explicado por el Señor ante todos aspectos que muestran impotencia en los hombres, como es los sufrimientos y la debilidad? ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver mucho. Porque quien está hablando es la eternidad, lo eterno, donde todo está hecho para nuestro beneficio, provecho y nuestra bendición. Claro que tiene que ver mucho. Y está hablando la Escritura. Todo problema que usted tenga, primero, es una realidad externa, antes de ser una realidad interna. Ay, me pasó esto y estoy mal. ¿Por qué estás mal internamente? Por algo que sucedió, aconteció. Y por circunstancias externas, entonces ellas vinieron dentro de ti y descontroló tus emociones, tocó tus emociones y te sientes mal. ¿Verdad que sí? Y no estamos leyendo el mandamiento que dice, amarás a Jehová el Señor con toda tu alma, hablando parte de tu ser dentro de ti, toda tu mente dentro de ti, todo tu corazón dentro de ti y con toda su fuerza dentro de ti, indicando la Escritura que amar a Dios nos ayuda en nuestro interior. ¿Cuántas personas están mal aquí? Ame a Dios. Porque fue lo que Jesús enseñó. Si amamos a Dios y lo hacemos como lo indica el Señor mismo, amarás al Señor con toda tu alma, parte interna de ti, tu mente, tu corazón y tu fuerza. Eso habla que Dios, cuando le amamos, tenemos que tener fortaleza interior. Siempre debemos mostrar fortaleza interior. Amén. Llaman a Estados Unidos, lo llaman los cristianos, los pastores, lo llaman los cementerios de divorcios. Dicen muchos que se van para allá se divorcian. Lo llaman cementerio de ministros.
Se desordenan los ministros. Lo llaman cementerio de almas. Y un amigo, refiriendo esta frase, el cementerio de ministros, cementerio de almas y cementerio de divorcio, a él le tocó, cuando llega a Estados Unidos, la esposa lo deja. 3 meses y tanto, ese joven, teníamos que llamarlo 2, 3 veces al día, y llorando decía: gracias a Dios que me llamaste porque no sé qué hacer. ¿Qué hago?, me dijo. Y le dije: mi hermano, lo que la Biblia te dice es que eso es producto por no amar a Dios. Porque el que ama a Dios tiene fuerza, fortaleza interior para superar aspectos difíciles como los sufrimientos y como la debilidad. Se necesita fortaleza interior. Todos nosotros se nos fue dada la porción del Espíritu Santo para tener fortaleza interior y poder seguir adelante, avanzando, conquistando y seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Todo se nos fue dada la porción del Espíritu Santo a nosotros. Amén. Y cuando hablamos de esa fortaleza interior, diga el débil. ¿Y qué es lo primero que usted dice? Esto aquí está mal, está grave la cosa. Y no es nada, ahora que faltan terremotos. Tantas cosas. Pero cuando hay fortaleza interior proveniente de amar a Dios, entonces usted tiene fortaleza interior. ¿Y qué es su expresión, su lenguaje? Diga el débil, fuerte soy. Llama a la mujer, muchos años del Evangelio, tenía una célula en su casa y ella de vez en cuando ven aquí a la célula de mi casa. Ella tenía visionando a la hermana una iglesia en su casa. Y me invitaba y allí estábamos nosotros. Y yo, bueno, con mi permiso de mi pastor, le dice: pastor, aquella mujer, sí, yo la conozco. Me dijo que fuera a enseñar allá. Ve para allá. Sé mi amiga, me dijo el pastor Adalberto. Y fui a enseñar allá en varias oportunidades. Pero cuando comenzó a hablarme mal de la iglesia, no me pareció. Y le dije: mire, lo mejor en el mundo que hay después de Dios es una iglesia. Porque allí en la iglesia aprendemos a amar, a perdonar, nos restauramos, conocemos a Dios o escuchamos la palabra de Dios. Lo mejor que hay después del Señor es una iglesia, y la Escritura habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y dice la palabra que la supereminente grandeza del poder de Dios, que hizo todas las cosas, dice la palabra, y se lo dio por cabeza a la iglesia. Es decir, a usted y a mí nos dio el poder pleno en la vida, que hace que todas las cosas funcionen. Se nos fue dado a la iglesia. Y dije entre mí, me habló mal de la iglesia, no le predico más. Cuando pasaron 15 años, yo pasé por su casa. Dios te bendiga, hermana, ¿cómo estás?
tenía 4 vehículos, todos estaban deteriorados, parados los vehículos. Una quinta deteriorada. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y me dice ella, ¿cómo estás, Luis Alberto? Bien. ¿Cómo que bien? Es el primero que dice que está bien. Y le digo yo, ¿y qué quiere que hagas? Así lo dice la Biblia. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, lo primero es amar a Dios. El amor a Dios en el Antiguo Testamento, o el amor de Dios hacia su pueblo y la exigencia de Dios de su amor a su pueblo, hay una palabra allí que se llama inmutable. Inmutable es aquello que no sufre variación o que no puede tener variación, ni modificación, ni cambio. Cuando una persona ama a Dios, el Dios inmutable va a hacer que usted sea y tenga un amor inmutable, de tal manera que usted ese amor no lo va a cambiar por problemas, ni por circunstancias, ni por necesidades, ni por problemas, ni por enfermedades de la vida. Usted nunca cambiará ese amor hacia Dios, porque el amor que Dios espera de nosotros es un amor inmutable, que es aquello que no sufre variable, modificación ni cambios. Amén. ¿Se acuerda de Job? ¿Cómo era el amor de Job hacia Dios? Inmutable. Cuando todos los hijos se fueron de la tierra, la mujer, se murieron todos los hijos, ¿qué vamos a hacer? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, inmutable. Más cuando una persona que dice que ama a Dios, un creyente que ama a Dios, vino la circunstancia, la dificultad, el sufrimiento, la debilidad, y hay variedad, cambio, modificación en cuanto a su búsqueda con Dios, entonces hay debilidad en amar a Dios. Toda persona que ama a Dios no experimenta en ese amor inmutabilidad, no experimenta tampoco cambios. Amén. No experimenta variedad. Siempre es el mismo amor que nosotros le tenemos a Dios. Y por eso dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a Dios. Y lo segundo que encontramos en la Escritura dice, y sabemos que los que aman a Dios, verso 28 de Romanos capítulo 8, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Segundo, el propósito de Dios tiene carácter eterno. En otras palabras, toda persona que camina en el propósito de Dios está caminando, visualizando la eternidad, porque usa la palabra Dios. Conforme a su propósito, o sea, Dios quien los llamó. Entonces dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados, dice la Escritura. Lo segundo es el propósito de Dios. Primero, amarle. Y segundo es el caminar en el propósito de Dios.
Cuando una persona camina en el propósito de Dios, Dios entonces interviene en la eternidad y podrás pasar problemas, pero Dios está contigo. Podrás tener allí un momento de sufrimiento, pero Dios está contigo. Podrás tener debilidad, pero Dios te va a fortalecer tu ser interior. Porque una de las cosas es que nosotros caminemos en el propósito de Dios. Cuando me convertí al Señor, era muy llorón. ¿Sabes qué llorón? Llorón, hermano, yo era muy llorón. Yo en la iglesia Estrella de Belén me bautizaron el profeta llorón. Y me decían, hermano Luis, para que dé su testimonio. Y cuando iba a hablar empezaba a llorar. Disculpen ustedes. Y yo empezaba a llorar y a hablar de mi testimonio. Era llorón. Después que era temperamental, el propósito de Dios me hizo sensible a Él. Y me la mantenía llorando. Y yo decía, Señor, me da pena que la gente me vea llorando. Tú me lloras a mí. Me agrada que me llores. Y yo dije, bueno, ahora ¿quién me para? A llorar. Amén. Cuando usted llora, producto del propósito de Dios, dice la Escritura que Dios enjugará toda lágrima. Y dice también la Escritura que lo que sembráramos con lágrimas, lo recogeremos con regocijo. Amén. A veces el propósito de Dios nos hace llorar. El propósito de Dios, a veces, como que un momento de la vida, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? Si usted está dentro del propósito de Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Amén. Al final, todo va a ser para bien suyo. Uno de los hombres interesantes que caminó en el propósito de Dios fue Abraham. Y podemos ver dos personas, Abraham y su sobrino llamado Lot. ¿Cuál fue el final del uno y el final del otro? Uno murió triste, un final no agradable, pero Abraham murió, y dice la palabra, de buena vejez. Porque lo que determina si el propósito de Dios está en una persona son los finales. Y el final tuyo, indicando el futuro, va a ser un buen final. Si amas a Dios y caminas dentro del propósito de Dios. Amén. La tercera que encontramos es la palabra predestinar. Usted puede ir conmigo allí. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. Y usa esa expresión predestinó. Y cuando nosotros usamos esa frase predestinó, cuando lo uso la Biblia, habla de hechos con anterioridad. ¿Qué pasa entonces con aquellos que viven los dos aspectos de sufrimiento y debilidad, que no saben manejar eso? Cuando nosotros escuchamos esta palabra predestinó, es la palabra limitar. Aquellas situaciones, circunstancias que amenazan con destruirte, dice la Escritura
que aquello la cual amamos a Dios y nosotros caminamos en un propósito, entonces usa la palabra a los que llamó, predestinó, a los que predestinó también llamó. Y es la palabra donde Dios coloca límite o limitar aquello que te está destruyendo, que te va a llevar a un mal final, que va a hacer que tu vida sea afectada hasta tu final. Entonces Dios interviene en su predestinación, en algo que ya Él ha hecho a favor nuestro. Dios le pone límite al problema, a lo que te va a destruir, aquello que amenaza con apartarte de Dios, aquello que amenaza con afectar tu ser interior. Dios le pone límite. ¿Por qué lo hace? Porque Él ya lo hizo con anterioridad. Hechos antes que las cosas sucedan, le pone límite. ¿Cuántas personas nos quedan en la demencia, en la destrucción, por estos dos aspectos del sufrimiento y de la debilidad de las personas? ¿Cuántas personas y cuántos creyentes no quedan postrados en el camino? ¿Cuántos no se desaniman? ¿Cuántos no abandonan? ¿Cuántos son afectados y destruidos por estos dos aspectos de la vida? Pero cuando nosotros amamos a Dios, caminamos en un propósito con Dios, Dios pone límite a las cosas. Amén. ¿Quién de aquí ha tenido caídas de altura? Yo me he caído 7 veces. 7 veces. Yo no soy un gato. 7 que he tenido. La caída más alta fue de 10 metros de altura. De ahí fue bajando hasta que Cristo la eliminó toda. Porque me iba a morir. Pero ¿qué te quiero decir con el testimonio? Que el Señor colocó límite a aquello que te va a destruir o que amenaza con destruirte. Si usted es una persona que ama a Dios, camina en el propósito de Dios, Dios va a poner límite a las cosas que van a destruir tu vida. Tenga eso por certeza. Por eso Pablo dice, y sabemos, Pablo tenía seguridad, convicción, certeza. Por eso dice, y sabemos que Dios pone límite a las cosas que quieren destruirnos. Así que si usted es un creyente en el Señor y está pasando cosas, visualice no el problema, sino la eternidad. A Él le colocó límite a las cosas. Amén. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios? Amén. ¿Puede estar sobre sus pies, por favor?